Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a RENAP Online, este programa que todos los martes a las 11 de la mañana les trae el acontecer y acciones del Registro Nacional de las Personas. Como todos los martes, hoy tenemos un invitado muy especial. Y déjeme decirle, Luis, en lo personal a mí es un tema que me agrada mucho, me interesa y seguro a usted le va a despejar muchas dudas acerca de la seguridad que tenemos acá en RENAP. Tenemos como invitado al licenciado Everardo Cifuentes, él es jefe del Departamento de Biometría y Grafotecnia. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, licenciado Luis? Mucho gusto, buenas tardes a todos. Pues aquí con ganas de presentar esta entrevista. De que platiquemos un poco. Claro. Por supuesto, entramos de lleno, licenciado. Biometría y grafotecnia. Ok, cuando hablamos de biometría, del término griego bios, vida, y metrón, medida, por lo tanto, biometría es el conjunto de métodos que sirven para identificar e individualizar a las personas a través de sus rasgos físicos o de comportamiento. Cuando hablo de sus rasgos físicos estoy hablando de sus huellas, el iris, y cuando hablo del comportamiento, prácticamente estoy hablando del reconocimiento facial o de la firma. Sí, ahí entraría la grafotecnia. Entonces, ¿es tan particular esos rasgos que uno tiene? Dicen que incluso la distancia entre cejas, la altura de la nariz, todo eso. Cuando iniciamos el reconocimiento facial, pues lo primero que hacemos es buscar las características, como usted bien lo decía, los ojos. El sistema trabaja a través de algoritmos donde mide la distancia entre los ojos, la nariz. Esos son los puntos claves para el reconocimiento facial, ¿verdad, licenciado? Incluso entre gemelos idénticos se pueden distinguir esos rasgos. Así es. Déjeme decirle que el Registro Nacional de las Personas es el pionero en implementar las dos biometrías. Tenemos el reconocimiento facial por sus siglas en inglés y tenemos el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. Es decir, por la pregunta específicamente que usted me está diciendo con los gemelos, el técnico o el experto se le da un caso de gemelos, confirma con huellas la identificación. Por lo tanto, la biometría en el Registro Nacional de las Personas se realiza al 100% para evitar cualquier caso de fraude. Sí, claro. Usted nos está comentando ahorita parte del trabajo que tiene el departamento, pero en general, ¿a qué se dedica el Departamento de Biometría y Grafotecnia aquí en RENAP, licenciado? El Departamento de Biometría y Grafotecnia pertenece a la Dirección de Procesos y nuestra función es la verificación de todos los documentos personales de identificación, que valga la redundancia, pase una verificación tanto de huellas como de rostro al 100 para evitar cualquier tipo de usurpación de identidad, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Esa es una de las funciones que tiene, o cualquier inconsistencia que pueda darse en el transcurso del enrolamiento, dígase cuando existe una mala captura de huellas, o por ejemplo cuando el rostro es capturado o de perfil, cosas que no pueden darse. Vaya, cuando utilizamos la norma SICAO son temas donde ese documento lógicamente no va a salir impreso porque nos guiamos por las medidas SICAO con base a huellas y rostro. Bien, licenciado, ya vamos a hablar de las medidas biométricas y grafotécnicas que tenemos en RENAP, pero ahora hasta los teléfonos inteligentes traen aspectos de biometría, la huella y el reconocimiento facial. ¿Lo hace por la cara, por el iris o por qué lo hace? Hay varias, como le decía, las del comportamiento, que ya dijimos que es la firma y reconocimiento facial. El reconocimiento facial lo hace a través del iris. Así es como funciona en los teléfonos inteligentes, pero el sistema más utilizado es el de las huellas. Se cree que a nivel mundial un 60% es el que utilizan huellas y estamos entre un 40% con reconocimiento facial. O sea, el más común es el de reconocimiento por huellas dactilares. Y a un 100% se puede decir que no hay dos huellas dactilares iguales. Está comprobado científicamente por los principios de la perennidad, inmutabilidad y diversidad.
Cuando hablo de la perennidad, esto significa que las crestas papilares de las huellas se forman en el tercer mes de la vida intrauterina y las huellas desaparecen hasta el estado de putrefacción del cuerpo. Y cuando hablo de diversidad, que hay una cantidad de patrones donde las huellas no se repiten. Y podemos tener patrones, las personas que estamos acá podemos tener los mismos patrones, pero los que nos va a diferenciar son los puntos característicos. Le digo algo, por ejemplo, a nivel de dactiloscopía, yo tengo un punto característico que se llama isla, ¿sí? Usted tiene otro punto característico que se llama bifurcación. La compañera acá tiene otro punto característico que se llama terminal de cresta. Entonces, esos son los puntos característicos que nos hacen diferente a los demás. Cada punto característico tiene su significado y tiene sus reglas para aplicarlas y poder determinar si se trata de la misma persona o es totalmente diferente, pero en huellas identificamos a las personas al 100%. Hay una variante en el caso del reconocimiento facial, como el ejemplo que ponía, de los gemelos, porque hay gemelos parecidos, y usted los identifica y dice, sí, son las dos personas. Exacto, varía únicamente a veces un nombre, pero en las huellas son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero así a simple vista, dice usted, se pueden confundir, pero a nivel de huellas determinamos. Y esa es la importancia para el Registro Nacional de las Personas, que la primera fase es reconocerlo por rostro y la segunda fase es confirmarlo por huella. Y decimos, ¿es o no es la misma persona? Claro. Por supuesto, y es ahí la importancia del por qué RENAP, como medida de seguridad, pues pide documentarnos o registrar, mejor dicho, sí, las huellas, por supuesto. Se oye un trabajo muy profesional el que ustedes realizan en el departamento, licenciado. ¿Cuántas personas trabajan actualmente y más o menos qué profesiones tienen que tener estas personas que trabajan ahí? Somos 8 en total. Un coordinador y los demás son técnicos dactiloscopistas. Sí, que han sido preparados en el departamento. Todos tienen cierre de pensum en diferentes carreras, administración, en derecho, y son las personas que nos acompañan y que día a día pues realizamos esa labor de identificar a las personas y que pues lógicamente puedan obtener su documento personal de identificación. Yo regreso un poco a la anterior pregunta que le hice, licenciado, me quedé con la duda. ¿Las huellas de los dedos de la mano son distintas cada una? Sí. ¿Las 10? Sí. ¿Entre una y otra? Existen patrones, ¿sí? Aquí ya le voy a hablar de dactiloscopía, que es la ciencia que se encarga del estudio de las huellas dactilares. Y aquí hablamos de tipo de dibujos que se forman en las crestas de las manos, que tenemos los lazos. Entre los lazos se clasifican los arcos, y los arcos simples y arcos en tienda. Tenemos los verticilos, verticilo de bolsillo central, verticilo accidental, y en fin, es una serie de nombres que tiene y de clasificaciones para poder identificar a una persona. Es cierto, el sistema, ¿qué es lo que hace? Desde el momento en que el ciudadano llega a tramitar su documento personal de identificación, ahí empieza la biometría. En el momento que le es capturada la fotografía, el sistema detecta las medidas dentro de los ojos, la nariz y la boca, forma una plantilla biométrica y realiza la búsqueda dentro de la base de datos que está. Si él cree que hay un patrón parecido, se lo presenta al técnico, donde el técnico determina por huellas o por rostro es la misma persona y ese documento es emitido. Lo mismo hace al momento de capturarle las huellas. Las huellas son capturadas, igual se forma una plantilla biométrica a través del algoritmo de estos sistemas, realiza la búsqueda dentro de la base de datos de los 11 millones de personas que están. Si no está,
o tiene alguna inconsistencia, lo mismo hace, se lo presenta al técnico y el técnico es el que va a determinar por huella si es o no es la misma persona, y es donde autoriza, ingresa el documento, puede ser impreso o ese documento es rechazado, porque pueden darse algunos casos donde algunos ciudadanos acompañan a sacar el documento y pues ven que el sistema o el equipo muchas veces no les detecta una huella, entonces ellos a veces ayudan a poner, ese documento no va a salir porque trae huellas de otra persona. Eso es lo que hace el sistema, detectar todas esas inconsistencias, y el técnico lo que hace es sacar del flujo ese documento y no es impreso. Tiene que volverse nuevamente a capturarle tanto el rostro como las huellas para que el documento pueda ser impreso. Quizá no le planteé bien la pregunta. Las huellas de mi mano son distintas. Mi dedo gordo con el dedo índice y todas son distintas. Así es, así son. Todas las huellas son distintas, ¿sí? No son las mismas, digamos. No son las mismas. Pues. Por eso le planteaba a nivel de dactiloscopía, tienen diferentes nombres, va a depender el patrón o la clase de dibujo, le damos un nombre y le damos una fórmula dactiloscópica para identificar o individualizar. Y cuando ustedes incidentales, si yo me corto un dedo, ahí va a aparecer. Ah, no, esa es otra característica, muy buen punto. Por ejemplo, nosotros hay características que las obtenemos, como usted dice, yo me corté, esa es una cicatriz permanente, la que me va a ayudar a identificarlo a usted también, pero esas son adquiridas, ¿verdad? No son de nacimiento, como usted dice, yo me corté, pues y lógicamente va a quedar una cicatriz permanente. Si esa cicatriz no tocó la epidermis, o sea, esa cicatriz va a ser momentánea. En 21 días a un mes se va a recuperar, ya no va a tener la cicatriz. Pero si esa cortadura que usted se hizo, por ejemplo, tocó la epidermis, esa va a ser una cicatriz permanente que nos va a servir a nosotros como técnico para identificarlo, que es usted la misma persona. Claro. Por supuesto. ¿Se gastan las huellas? Sí se gastan. Hay varias formas por las cuales se gasta. Hay personas que trabajan pintura o la agricultura. Los albañiles utilizan químicos, entonces se dañan y se desgastan. El caso de las personas de la tercera edad es el desgaste de huellas. Lo más común, el desgaste de huellas. En el departamento lo que se hace es ya las personas de 60, 70 años son considerados porque igual no se les puede capturar nuevamente las huellas porque por el desgaste, o sea, es una cuestión de práctica y experiencia que se le aplica también a estos casos en la oficina prácticamente para poder liberar este tipo de casos y que el documento pues lógicamente pueda salir. Que siga su curso, digamos. La grafología ha avanzado grandemente, incluso lo que le mencionaba, de que los teléfonos ahora uno pone la huella, se abre. Pero antes me imagino que va a haber sido un trabajo muy extenso y metódico, con una lupita, estar revisando una huella contra un archivo para ver las coincidencias, ¿no? De hecho, todavía existen en Guatemala, por ejemplo, está el Gabinete Criminalístico, el INASIF, todavía incluso nosotros, el sistema Henry, que se utiliza en el Gabinete Criminalístico, el INASIF, incluso nosotros todavía utilizamos lupas en aquellos casos donde las huellas están muy desgastadas. Todavía se utiliza el método cabal, el método Henry, que es el que utilizamos, ¿verdad? Que es donde el método Henry consiste en una fórmula dactiloscópica, dactiloscópica alfanumérica, donde cada dedo tiene una numeración dependiendo el tipo de dibujo o el tipo de huella que tenga, tiene una identificación. Yo puedo decir con una fórmula dactiloscópica solo al ver, esta persona tiene 32 sobre 32, por ejemplo, ¿va? Entonces quiere decir que en las 10 huellas tienen todos son verticilos de ese tipo o esa clase de dibujos, ¿no? O tiene, por ejemplo, solo un lazo en el dedo pulgar derecho,
y un verticilo en el dedo pulgar izquierdo. Ya eso ya me da una numeración y con base a eso voy a buscar, como se está diciendo, tipo de archivos. Eso todavía existe. Pero esa era para medida de seguridad. Por ejemplo, si el sistema AFIS cayera, pues vamos a buscarlo en un archivo DECA, de dactilar, donde están todas las huellas. Y era como una opción o resguardo de la información. Si el sistema fallaba, pues tenías otra opción de poder identificar en el caso de los cadáveres, por ejemplo. Y justamente eso le iba a consultar o a comentar. Es de suma importancia que todos los ciudadanos mayores de edad registren sus huellas, porque en caso de emergencia es una forma de identificación. Lo hemos visto en casos como el del volcán, ¿verdad? También el caso de Cambrai. ¿Qué labor se realizó ahí, licenciado, y por qué fue importante que la gente tuviera registradas sus huellas? Bueno, yo creo que a medida que los tiempos van cambiando, pues todos vamos aprendiendo de la tecnología, ¿verdad?, que ha venido a innovar. Y realmente yo le voy a hablar de mi experiencia de Cambrai y del volcán de fuego, donde estuvimos apoyando al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad?, la identificación de cadáveres. Pues en el caso de Cambrai, no recuerdo realmente cuántos fueron, pero fueron un total más o menos como de 192 cadáveres los que Lo lamentable de no poder hacer nada fue con los niños por no estar registrados, ¿va? Pero esperemos que muy pronto exista el sistema tanto de reconocimiento facial como de huellas para los niños, y pues se van a poder identificar. Con relación al volcán de fuego, dos cosas totalmente diferentes. En Cambrai fueron soterrados y en el volcán fueron quemados. Fue más difícil la labor en el volcán de fuego, toda vez que imagínense, el fuego pues les quemó las yemas de las manos. Entonces pues únicamente 32 cadáveres recuerdo que fueron identificados por huella. Lamentablemente no nos ayudó tanto por la situación que fue el fuego que les destruyó pues las huellas, ¿va? Y con el reconocimiento facial lógicamente no podemos, porque el reconocimiento facial se puede hacer toda vez la persona esté en vida, ¿verdad? Pero muerto realmente pues no es posible realizar la identificación por medio de reconocimiento facial. ¿Cuál es el proceso para que una persona quede registrada? ¿Qué sistemas utiliza RENAP, digamos, cuando viene alguien por primera vez a enrolarse? ¿Qué es lo que procede y cómo se da ese proceso para que quede ya guardados sus datos biométricos? Ok, existen dos procesos, ¿sí? El primero, por decírselo así, es el de cuando ahorita los ciudadanos que están cumpliendo 18 años vienen a sacar su documento por primera vez, así se le llama. Como le digo, desde el momento en que ellos ponen sus huellas en el morfo o realizan en el pad su firma o le es capturado el rostro, desde ese momento tanto el AFIS como el FRS hacen su labor de buscar en la base de datos, ¿sí? Si dentro de la base de datos no existe ese rostro, no existe la huella, dice ingrese. Desde ese momento quedó registrado sus datos biométricos de esta persona. El siguiente proceso es la autentificación, es decir, todos los que ya tenemos documento personal de identificación, ahorita ¿qué está pasando? Todos estamos haciendo renovación, ¿sí? Entonces lo que el sistema hace desde el momento igual de la captura de sus huellas, de la captura de su rostro, va a ser una validación contra toda la base de datos. Y entonces lo que hace el sistema es una validación, dice si ya existe la persona, ¿sí? Valida huellas y valida rostro. ¿Y qué hace con la autentificación? Es actualizar su información, o sea, la foto que se tomó hace 10 años, por ejemplo, cuando sacó su documento, o sea, ahora se está actualizando. Y esa es la importancia de tener actualizada nuestra información en la base de datos. Como decía la licenciada, en el momento de que pueda ocurrir un desastre como eso, pues sea fácil identificar a las personas, ¿verdad? Y ahí es la importancia de que
la captura de huellas sea lo más limpio, exacto que se pueda dar, y tanto el reconocimiento facial. Por supuesto, yo siempre lo he dicho porque muchas personas se le crecen los cachetes o se le encogen y si a simple vista cambia. Hay varios factores que pues realmente afectan el reconocimiento facial. Uno de los factores que afecta son, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, la diabetes, y otros factores internos es como el maquillaje, el clima, todo eso afecta al reconocimiento facial. Y la importancia de que se actualice a cada 10 años es porque científicamente está comprobado que los rasgos son notables a cada 10 años. O sea, es decir, el primer documento nosotros lo sacamos a los 18, si todos fuéramos a los 18 vamos, a los 28 años estaríamos haciendo una renovación y así iríamos de 10 en 10, de década en década, porque son notables. A los 25 años dice que empieza el envejecimiento, ya le empiezan a salir unas linitas que en 10 años ya se convierten en arrugas, y el proceso del tiempo es que va cambiando, y por eso es la importancia de registrarnos a cada 10 años, o sea, no es porque queramos, sino porque queremos estar actualizados. Es decir, o sea, yo no puedo andar, ahorita que tengo 46 años, no puedo andar con un documento que lo saqué hace, ¿qué? 18 años. Entonces, pues ya cambié. Ese es el tema, o sea, nosotros necesitamos que todos estemos actualizados y poder, pues, apoyar a las personas, ¿verdad? De esa manera. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? De que uno mira la foto de alguien y le dicen, ¿reconoces a fulanito? No. Bien, es fulanito. No, hombre, ¿cómo va a ser fulanito? Y ha cambiado tremendamente, quizá, como decía bien el licenciado, en 10 años. Cambios notables. En 10 años realmente cambiamos. Ya le digo, los factores internos, ¿verdad? O también la alimentación, el clima, ¿verdad? Todo eso pues afecta al reconocimiento facial. Por eso es de que el reconocimiento facial podemos dictaminar a un 89%, no al 100%, como es las huellas, ¿verdad? Entonces... por eso es recomendable que se actualice con esto. Cuando uno renova, pues actualizar los datos, incluso las huellas. Y la firma cambia. Exacto. En el caso de la firma, pues lo que hace el departamento es la validación de la firma. No nos guiamos tanto por la forma, sino que lo que hacen los técnicos es el trazado, los rasgos que examinamos para decir, es la misma persona, porque le cuento algo, o sea, usted puede hacerme 5 veces la firma y no le sale igual. Lo que nosotros seguimos son trazados para identificarlo, ¿es usted o no es usted, verdad? El inicio, el arranque, la terminación, todo eso es lo que determinamos a través de la firma para validar y decir si es la misma persona o no es la misma persona, ¿verdad? Pero como le digo, el método que nos ha servido y al 100% es el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. De las huellas, por supuesto. Licenciado, ¿cuál es la diferencia entre reconocimiento, verificación e identificación? Cuando es por primera vez, es identificación, ¿sí? Cuando es reposición, es la autentificación. Lo que les explicaba ahora, los que vienen por primera vez, ¿qué van a hacer? Identificarse dentro de toda la base de datos que está. Y como nosotros ya estamos, es una autentificación, es ir a actualizar nuestra información. Esa es la diferencia entre autentificación y verificación. Cuando yo voy al banco me dicen índice de derecho, por favor, yo lo pongo, es identificación. No, esa no es identificación. Esa es una validación, porque la información biométrica de él ya existe. Cuando a él le crearon su cuenta, le capturaron una huella, entonces esa huella ya está identificada en el sistema. Cuando usted llega al banco, lo que hace es una autentificación. ¿Es usted la persona autoriza que sí pueda retirar dinero, un ejemplo? Entonces le dice, sí, al 100% fue a validar y sí es una autentificación. ¿Sí? La identificación es cuando estamos dejando por primera vez
nuestra información biométrica o nos están registrando. Ya cuando vamos por una segunda, tercera vez, ya son autentificaciones. Eso es la persona quien dice ser que tengo enfrente. Sí, sí es, lo confirmé. Pues bueno, eso es lo que hace el banco. Es decir, porque puede llegar otra persona que dice quién ser, pero si el sistema no lo valida, le dice, no le voy a hacer su transacción porque no puedo, ¿verdad? Tal vez no es ese experto, pero el sistema le está dando una alerta que dice no es la persona, o no coincide el patrón, no lo está identificando. O podrían pasar también ciertas cosas, como lo que les explicaba, ¿verdad? El desgaste de huella. Necesita ir a cambiar de huella o poner otro dedo para que ella haga la validación. O sea, no siempre es que quieran hacer, sino que hay temas cambiantes como el desgaste de huellas o la cicatriz que usted mencionaba. Entonces eso no va a permitir que valide su información para que puedan autorizarle una transacción, ¿verdad? Esa es la diferencia. Me imagino, licenciado, mi mente vagando ahorita, pero si llegara a suceder esta lamentable situación de que alguien perdió un dedo, por ejemplo, ¿el sistema autoriza siempre seguir tomando 9 huellas? Sí, déjeme decirle que dentro del documento personal de identificación no va como tal la huella, sino va los puntos característicos que lo identifican a usted. Eso es lo que va. Usted me decía, si una persona perdió una huella, tenemos 10, ¿sí? En el caso del documento personal de identificación, van los dedos índices, ¿sí? En el caso de que haya perdido uno, se hace la validación con el otro. Y si el dedo índice también lo haya perdido, se sigue corriendo al próximo, en este caso sería el pulgar, donde hace la validación y la identificación. Si bien es cierto, esas validaciones nos las hacen saber a nosotros. Cuando la persona llega a hacer su renovación, dice dedo amputado, dedo vendado, y nos guiamos por ahí para poder determinar también si ese documento puede ser impreso o pues se saca del flujo para que el documento no sea impreso. O sea, todas esas medidas de seguridad las tiene tanto en la sede donde enrolan para que pues el registrador pueda autorizar que ese enrolamiento se lleve a cabo, o pueden llegar hasta las últimas donde en nuestras estaciones con esas inconsistencias biométricas pues pase a otro estado de investigación. ¿Por qué motivo no trae esa huella? Ya, claro. Estamos llegando al final del programa, ya pasó el tiempo. Licenciado, le queremos agradecer el habernos acompañado. Ha sido una interesante charla y creo que va a haber para segunda parte porque todavía Por alcanza, supuesto, ¿verdad? Tanto ustedes como nosotros nos quedamos con ganas de saber muchísimo más de la labor que hace Biometría y Grafotecnia, un departamento que depende de Dirección de Procesos, se llama acá en RENAP. Sepa usted que su DPI es seguro, es la conclusión que a mí me queda de este tema. Muchas gracias, licenciado Abelardo Cifuentes. Pues ahí estamos para servir. Nunca se olvide que el Registro Nacional registramos lo más valioso, que es su gente. Por supuesto. Muy bien, y a ustedes los invitamos para el próximo martes a las 11 de la mañana. Siempre por esta misma vía.